Y la pregunta de qué es la verdad es algo que retumba en las mentes de las personas. Forma parte de esas preguntas existenciales que el ser humano tiene. Esas preguntas importantes de la vida. Y desde una perspectiva racional, básicamente la verdad es lo que es conforme a la realidad. O sea, la verdad es lo que es. Lo que corresponde con la realidad, con lo que es. Tan simple como eso. Algo que es absoluto porque no tiene un punto de comparación. Cuando decimos que la verdad es absoluta, lo que estamos diciendo porque es lo que es y es independiente al sujeto. Así es. Es objetiva. ¿Por qué? Porque no depende de la opinión de las personas. La verdad afecta al sujeto. Exacto. La verdad afecta al sujeto en el sentido de que el sujeto debe de someterse a ella como es. Por ejemplo, tan simple como eso. Una ley de la física afecta al sujeto. Tú estás en un edificio y estás en la cumbre. Hay un vacío hacia abajo. Sí. Déjame ver, tu verdad es relativa y tú dices, bueno, esas son las personas que tienen mucho más peso que se caen. Yo tengo 90 libras, no me voy a caer. Y soy familia de Superman. Exacto, o voy a bajar como una pluma. Y tú vas a retar la verdad con una lógica tuya. Tírate a ver qué afecta tu relatividad sobre la verdad o la verdad simple y pura de que todo objeto tiende a caer por su peso. Excelente comparación la que tú acabas de hacer. Vamos a ver qué pasa. Porque eso aparte de decir que la verdad es relativa, es porque es subjetiva a la opinión de las personas y ya el simple hecho de una gente decir que la verdad es relativa está diciendo un absoluto. Porque es que es algo, o sea, en la lógica humana, en la razón humana, la verdad es imposible de cambiar. Porque aún los que no creen en la verdad absoluta siempre van a usar absolutos. Tú me estás diciendo y le estás diciendo a la audiencia que valor absoluto solamente tiene la verdad. Claro. Y todo el mundo la va a usar, aún los que no creen en eso. Cuando el relativista le preguntan, por ejemplo, mira, ¿y dónde está tu hijo? Bueno, mi hijo está en el colegio. Eso es una verdad absoluta. Eso es una verdad absoluta que él la va a usar porque en la conciencia humana, en la mente humana, la verdad es algo que forma parte del razonamiento. O sea, el relativismo moral también, lo mencioné, aunque estamos hablando de la verdad, pero también eso se promueve, un relativismo moral. La moral es absoluta, porque la moral parte del principio de la verdad. O sea, las acciones buenas son buenas siempre. En todo lugar. En todo lugar. O sea, matar a una persona es malo en todo lugar. Entonces, uno de los que eso lo dicen incluso personas que trabajan con la conducta humana, los que estudian la psicología, la psiquiatría, dicen que una persona ya entra en una situación de un problema serio mental cuando pierde la noción con la realidad. El relativismo moral, eso es lo que promueve una locura de vida. Exactamente. Y eso es base, ese relativismo de la verdad es base para todas las ideologías que permean en el siglo XXI. Por eso cuando hablamos de la verdad, es importante que nosotros tengamos bien claro de que la verdad tiene un fundamento. Y de eso quiero tocar ahora. La verdad tiene un fundamento. Todos nosotros vinimos a este mundo y ya la verdad existía. La verdad no es algo que tú fabricas. No es algo que tú fabricas. No es algo bueno, no existe la verdad. Existe tu verdad y mi verdad. Hay grupos que te hablan de la muerte de la verdad. Hay grupos que te hablan de la posverdad. Que cada cabeza es un mundo. Todo eso es cuento. Nadie sostiene eso. Entonces, Julián, qué buen punto. Y nos lo va a explicar a continuación. Cuando nacimos, ya hay una verdad establecida. Ya existía la verdad. Sí, lo que hicimos fue aprender sobre esa verdad mediante íbamos creciendo y nos hacíamos más racionales. Y lo que nos hacía racionales era actuar conforme a esa verdad. Eso es. Y esa verdad, ¿quién la puso? ¿De dónde salió? El fundamento de la verdad está en palabras dichas por el Señor Jesucristo y que permea toda la Biblia. La Biblia habla de la verdad desde una perspectiva absoluta porque la verdad es un atributo de Dios. Y Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad es una persona. Y esa persona es nuestro Dios. Esa persona es nuestro Señor Jesucristo. Esa persona es Él. Y la exposición de la verdad se encuentra en la Biblia. Sea todo hombre mentiroso, Dios verás. Juan 17:17. ¿Qué dijo Jesús? Santifícalo en la verdad. Tu palabra es verdad. O sea, amén. La verdad es un atributo de Dios, vuelvo y repito, la verdad es de la misma esencia de Dios. Jesucristo es la verdad y la exposición de esa verdad está en la palabra de Dios. Todo aquello que el hombre haga, diga, comente, que se vincule de manera explícita o implícita con lo que Dios ha revelado en su palabra, es la verdad. Y por eso podemos decir que toda verdad es verdad de Dios. La verdad no es algo que se puede crear. Lo que pasa es que vivimos en un mundo de una falsa tolerancia, donde hay ahora un sentimiento de culpa que la gente tiene generalizado, de que no quiero ofender. Cuando una gente dice, por ejemplo, que él es, siendo un hombre, que él es una mujer. Entonces hay una falsa tolerancia porque tolerancia no es yo apagar mi razón y darte la razón. Tolerancia es yo tratarte bien aunque no esté de acuerdo contigo, pero hacerte saber que no estoy de acuerdo contigo. Eso es Entonces así. ahora hay una falsa tolerancia que, por ejemplo, en los Estados Unidos hay un reportaje muy conocido que recomendamos que lo puedan ver de que What is a Woman? ¿Qué es una mujer? Uh-huh. Que ese reportaje es digno de ver para que veamos el lavado de cerebro y la falsa tolerancia que está haciendo que la gente apague su razón y acepte todo sin ni siquiera pensar ni reflexionar. Eso le pasa a la gente simple. Al simple. El posmodernismo promueve que la gente sea simple. Uh-huh. ¿Qué es ser simple? Bueno, eso mismo, de que, no, por no hacerte sentir mal, no voy a decir la verdad. No. Y eso, la verdad, es lo que es conforme con la realidad. Y uno como cristiano no puede caer en ese juego que el mundo lleva. Eso es así. Porque eso está trayendo consecuencias funestas, porque las ideas tienen consecuencias. Las ideas, los argumentos, las convicciones se materializan en la práctica. Así mismo y es. Cuando no son correctas o conforme a lo que es real, eso va a traer situaciones difíciles. Entonces, la verdad es Jesús y todo lo que tiene que ver con su palabra, y es importante que podamos entender eso. ¿Qué debemos hacer cristianos con la verdad? La palabra es muy clara. ¿Qué debemos hacer los cristianos con la verdad? Con la verdad, recuérdese que todo lo que se conforma a los principios de la palabra de Dios es verdad. Todo lo que tiene vinculación, y vuelvo a repetir esa frase, toda verdad es verdad de Dios, definitivamente, porque la verdad tiene un origen, la verdad no es algo que creamos, no es algo que fabricamos. El mundo de hoy está vendiendo esa mentira y sabemos que Satanás, la Biblia le llama, una de las características fuertes de Satanás, que es el padre de mentira. ¿Y de dónde viene todo el desorden? Entonces? Eso es. Por eso es que podemos decir que el autor intelectual detrás de todo lo que está pasando en el mundo es aquel que la palabra dice, el príncipe de la potestad del aire. El que está influenciando. El que opera en los hijos de desobediencia. Es el que está influenciando todas estas agendas y todas estas cosas. Exacto. Esa es la influencia que hay en este mundo, que está haciendo que este mundo se vea un desastre, aunque claro, los seres humanos por voluntad están haciendo aquello que desagrada a Dios y que agrada a Satanás. Y por eso cada cual es culpable de su pecado. No es, porque Satanás que está influenciando, el hombre no hace nada. No. La maldad del corazón del hombre, siempre la tendencia es a hacer aquello que es contrario a Dios y por ende va a hacer aquello que conforme a Satanás. Y en ese sentido, el cristiano aquí hay un texto que a mí me gusta mucho hablando de eso. De qué debemos de hacer los cristianos con la verdad, que es primera de Timoteo 3:15. Este texto se ha convertido, uno tiene como esos textos favoritos que le gustan mucho a uno, aunque toda la palabra de Dios es tremenda, pero estos son de estos versos como clave que uno tiene. Dice 1 Timoteo 3:15, para que si me tardo, sepas cómo hay que comportarse en la familia de Dios,
que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Cosas interesantes de este versículo, así que podemos ver. Está hablando de que el pueblo de Dios le pertenece a Dios. Y ese pueblo de Dios que le pertenece a Dios es familia de Dios. Y esa familia de Dios tiene algo que hacer con la verdad. ¿Y sabe qué tiene que hacer con la verdad? Tiene que sostenerla y defenderla. Tiene que mantenerla viva. Entonces, si nosotros los cristianos no hablamos la verdad de que por el qué dirán de las demás personas, entonces nosotros no estamos comportándonos conforme al llamado que tenemos y la responsabilidad que tenemos con la verdad. Que hablar la verdad en un mundo relativo, en un mundo posmoderno, nos cuesta mucho, claro que sí. Pero ya entonces hay un tema aquí de que si yo no hablo la verdad por miedo, entonces ahí hay un problema. Porque nosotros debemos de buscar, claro que sí, fortaleza en el Señor, que Dios nos dé valentía y demás, pero el cristiano no es llamado a ser cobarde. Entonces, si nosotros nos callamos, ¿dónde estará esa luz que puede brillar de forma tal que muchos que están confundidos puedan dejar esos caminos de oscuridad y seguir el camino, poner la mirada en aquel que salva el alma de todo aquel que se arrepiente?